Agur terdi, saludos a todos ustedes. Mi nombre es Andoni Barreña Aguirrebeitia. Soy colaborador de Garabide casi desde su inicio, incluso he sido su presidente en el periodo de 2013 a 2020. En este audiovisual hablaré del papel que juega la escuela, el sistema escolar, en el proceso de revitalización lingüística y cultural. Considero que la escuela, el sistema escolar, es el eje vertebrador del proceso de revitalización lingüística y cultural. Fundamentalmente por dos razones. La primera razón, porque en muchas comunidades la transmisión familiar de la lengua de padres y madres a hijos pues ha sido interrumpida porque los padres desconocen la lengua. Entonces la escuela juega el papel de ser quien realmente enseña la lengua a esos niños, y por otra razón importante, y es que la escuela, al ser un elemento obligatorio en nuestras sociedades, también prestigia la lengua y la cultura que en ella se transmite. Y entonces, aunque esa comunidad no tenga el problema de la transmisión familiar, porque sí se transmite en la mayoría de las familias o en todas ellas, la escuela sigue teniendo el papel de prestigiar la lengua y la cultura de esa comunidad. Daré unos datos iniciales sobre por qué es el eje vertebrador y cómo se debe realizar la escuela o se debe organizar el sistema escolar para que así lo sea, y luego hablaré sobre el proceso que ha tenido el pueblo vasco referente a su construcción del sistema escolar, la escuela propia vasca. Quiero señalar que no hay un modelo único, ni una única vía de construir la escuela propia, que cada pueblo la tiene que construir y tiene que adaptarse a sus condiciones y a sus necesidades. Pero sí que hay referentes y que los referentes nos pueden ayudar en esta construcción. Voy a decir tres ejes fundamentales que debe tener la escuela para ser este elemento de transmisión de la lengua y la cultura propias. En primer lugar, esta escuela debe basarse en la lengua y la cultura propias, pero no solamente como elemento de relación en las cuestiones pedagógicas de la escuela, sino en todos los elementos que constituyen la escuela, como son los lúdicos, los informales, los relacionales, etcétera, etcétera. Es decir, la escuela debe ser en todos esos ámbitos, la escuela debe tener en todos esos ámbitos a la lengua propia como el elemento transmisor. Segundo eje que debe constituir la escuela es que debe basarse en la cultura y en la cosmovisión propias. Deben de ser construidas por toda la comunidad, es decir, tanto por los padres, por los profesores, por las autoridades, como también por la comunidad. Debe ser una escuela participativa en la que todos estos sectores construyan la escuela propia. El tercer eje debe ser también una alternativa. La escuela debe tener o debe constituir una alternativa pedagógica y transformadora de la sociedad. Es decir, se debe construir una escuela nueva que sea una alternativa a la escuela existente previa por la que se nos ha implantado una lengua y una cultura diferente. Pero también debe de tener una pedagogía transformadora, es decir, que debe tener en cuenta el desarrollo integral de los niños y también el deseo de la comunidad, y debe adaptarse a estas necesidades. Se debe construir, vamos a decir, un currículum propio y se deben crear todos unos materiales y unos procesos didácticos propios y específicos que sean transformadores de la realidad, porque el objetivo no solamente es transformar, o vamos a decir, cambiar la lengua o reforzar la lengua propia, sino transformar la sociedad en la que estamos viviendo e irla construyendo hacia nuestro sistema cultural propio o de cosmovisión propia. También quiero señalar que la escuela es totalmente necesaria y es el eje vertebrador, pero no es un elemento suficiente. Es decir, la escuela se debe de reforzar con todo un entorno social
que gira en torno a la vida del niño y en torno a la vida de la comunidad, y que también debe construirse en base a un proceso de revitalización. Es decir, todas las actividades lúdicas extraescolares, todas las relaciones sociales extraescolares también deben de apoyar este proceso de revitalización lingüística y cultural. Y además, para la construcción de la escuela, evidentemente se necesita formar a muchísimos profesores, muchísimas personas de apoyo en la escuela, y estas evidentemente también tienen que seguir un proceso de alfabetización y de transformación cultural. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la escuela es necesaria, pero no es suficiente. A continuación, voy a dar unos datos sobre la construcción de la escuela vasca, en un proceso histórico, vamos a decir, que ha seguido desde 1960 hasta nuestros días, aproximadamente desde 1960 hasta nuestros días, ¿no? La sociedad vasca, ya con anterioridad, ya a principios del siglo XX, inició una serie de experimentaciones, una serie de intentos de construir una escuela propia y de educar a sus niños en la lengua y en la cultura propias, ¿no? Pero por cuestiones históricas y por cuestiones sociales, que sería largo de explicar, pues vamos a decir que no tuvieron gran éxito, ¿no? Estos intentos previos a principios del siglo XX y a lo largo del siglo XX. Fundamentalmente el éxito, la falta de éxito fue por motivos externos políticos, ¿no?, que la condicionó. Pero de todas formas, con esos intentos también, pues la experiencia vasca poco a poco se fue construyendo y fue acumulando pues cuestiones positivas, ¿no?, elementos positivos que luego han facilitado pues, su construcción. En 1960, más o menos, el pueblo vasco vivía una situación, vamos a decir, de una dictadura terrible, un fascismo que no solamente implicaba cuestiones lingüísticas, sino cuestiones sociales, psicológicas y de todo tipo, ¿no? Pero en 1960 yo suelo colocar que un grupo de padres, profesores y personas de la comunidad bastante reducido fue capaz de realizar un gran sueño, ¿no?, de soñar que sus hijos y sus hijas no podían vivir en esa sociedad fascista y antidemocrática y antivasca, y soñaron con construir una sociedad nueva, ¿no?, fundamentalmente con dos ejes: uno, que fuese vasca y que fuese la lengua y la cultura vasca es el elemento aglutinador, y segundo, que fuese democrática y participativa. ¿Por qué? Porque vivían una situación de fascismo y antidemocracia total, ¿no? Una sociedad transformadora, una sociedad transformada, nueva, mirando mucho a los intereses de las personas y de la comunidad. Y este periodo, que se prolongó de 1960 a 1978, pues al principio, como he dicho, fue solamente el sueño de una minoría, ¿no? La sociedad en aquel momento tenía la prohibición de hablar euskera, estaba el desprestigio de la lengua, de la cultura y de los hablantes, el rechazo a los hablantes, la burla continua por hablar la lengua y por ser partícipes de una cultura diferente. Y entonces, ante esa situación es cuando los padres y la sociedad, un sector de la sociedad realiza un sueño, ¿no? Pero ellos tienen, vamos a decir, un plan de revitalización, aunque no es un plan explícito, sí que, porque no se podía tener un plan explícito, porque la cuestión del uso del euskera estaba prohibido, fuera del ámbito familiar. Entonces tienen un plan de, vamos a decir, un plan de revitalización lingüística en el que no solamente construyen la escuela, sino que también construyen centros de enseñanza de la lengua a adultos, fundamentalmente referenciados en torno a la alfabetización. ¿Por qué? Porque la escuela va a necesitar muchísimos profesores, muchísimas personas que la construyan. También la producción cultural, porque la escuela va a necesitar mucha producción cultural, artística, vamos a decir, musical, de teatro, de construcción de libros, de creación escrita, etcétera, etcétera. Y también porque la escuela va a necesitar de un proceso de estandarización de la lengua escrita. Como pueden ver ustedes en la transparencia que se les enseña, en 1965 solamente había 29 escuelas de estas, que eran muy pequeñas.
En 1975, en 10 años, crecieron a 172. En 1960 eran solamente 60 los alumnos que participaban y en 1975 ya eran más de 33.000. Y en 1975 ya se habían formado más de 1.000 profesores en este proceso escolar. Así todo, aunque las cifras pueden ser muy altas, las cifras relativamente eran bastante pequeñas, no llegaban ni con mucho al 10% de los niños de aquella época, ¿no? Pero poco a poco este sistema, como han visto ustedes, fue creciendo, ya claro, que se tuviesen más de 100 centros de enseñanza en todo el País Vasco, pues constituía un elemento bastante llamativo, ¿no? En el segundo periodo, que se produce entre 1978 y 1983, es al que yo denomino el periodo del éxito académico y el prestigio de estos centros. ¿Por qué? En 1975 muere el dictador y con él poco a poco se va deshaciendo, vamos a decir, la dictadura y el sistema fascista. En 1978-79 se producen las primeras elecciones cuasi democráticas, o vamos a decir las democráticas, y entonces se forman unos poderes, vamos a decir, locales y unos poderes regionales, por decirlo de alguna forma, en la que se constituyen ya pues, poderes públicos, vamos a decir, pro-vasquistas, partidarios de la lengua y la cultura vasca, ¿no? Pero en este periodo, que va del 78 hasta el 83, en el momento en el que el euskera es una lengua ya cooficial en parte del pueblo vasco, en parte de Euskal Herria, se produce una cuestión respecto a las escuelas muy importante, y es que se produce un éxito académico y prestigio del sistema escolar. ¿Por qué? Porque se demuestra que aquellos niños egresados de las ikastolas, que habían comenzado su proceso de educación a los 3 años, de los 3 años a los 5 años, siguen un proceso de aprendizaje de la lengua oral, y a partir de los 5 o 6 años comienzan un proceso de aprendizaje de la lengua escrita, además de la oral, es decir, porque toda la enseñanza en las ikastolas había sido en euskera, incluso el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, pues, y toda la enseñanza de todas las materias, salvo la lengua castellana y el inglés, habían sido también realizadas en euskera hasta los 14 años, cuando se integran en el sistema normal y resulta que tienen unos éxitos académicos mucho mejores que aquellos que habían sido formados en el monolingüismo del castellano. Se demuestra que estos niños que habían sido bilingües, porque los niños que salen de las ikastolas son niños bilingües, las ikastolas pretenden crear personas bilingües equilibradas en las dos lenguas, en euskera y en castellano, o en el caso de la parte del País Vasco francés, en francés y en euskera, pues estos niños tienen unos resultados académicos superiores a los niños que se han creado en el monolingüismo. Pero no solamente porque sean bilingües, sino también porque han sido educados a través de una pedagogía transformadora y de una didáctica transformadora. ¿De acuerdo? Entonces, este éxito, de repente, pues este éxito académico de estos niños se traslada a la sociedad, y la sociedad ve que realmente el bilingüismo, cuando es transformador, pues es un elemento muy positivo, ¿no? En 1983, para que tengan ustedes una idea de cómo era la situación, solamente el 14% de los niños del País Vasco seguía un modelo, vamos a decir, de inmersión total en euskera, que era lo que predicaban las ikastolas, y esto constituía todavía una minoría, ¿no? También hay que decir que para 1983 ya se enseñaba ya el euskera hasta los 18 años, es decir, también incluía la fase del bachillerato. Es decir, los niños llegaban a las puertas de la universidad habiendo recibido una enseñanza totalmente en euskera, salvo en las asignaturas de lengua española e inglés, ¿no? Entonces todos los procesos de enseñanza de las matemáticas, de la física, de la química, de la historia, etcétera, etcétera, eran íntegramente en euskera. Este éxito de las ikastolas de aquel momento, pues se debía fundamentalmente a distintos motivos, ¿no?
porque había una participación en la gestión de los padres y los profesores y la comunidad, porque era una pedagogía transformadora y participativa, ¿no? Porque lo que se perseguía era un bilingüismo equilibrado, pero una identidad en la lengua y en la cultura en lo vasco, anclada en lo vasco, ¿no? Un método de lectura y escritura también creativo, muy importante, que hasta entonces no se había ensayado, vamos a decir, en la sociedad vasca, por imposición del español, y un desarrollo del razonamiento lógico. También eran muy importantes características de la Ikastola la creatividad artística y el desarrollo personal integral de los niños. Bueno, este éxito académico y de prestigio no solamente prestigió a las ikastolas y a este sistema de enseñanza, de inmersión en la lengua vasca, sino que también prestigió a todo el plan de revitalización que se había ejercido hasta entonces, es decir, a las escuelas, a las escuelas que fomentaban la enseñanza de la lengua a los adultos, a las escuelas que fomentaban la alfabetización en lengua vasca a los adultos, a los medios de difusión social, como eran las radios y las radios vascas que se estaban haciendo y vamos a decir, los semanarios y los periódicos vascos que estaban haciendo en lengua vasca, ¿no? También prestigió a la cultura que estaba creciendo, la cultura, vamos a decir, musical, la cultura teatral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y también se prestigió la estandarización de la escritura de la lengua vasca. Es decir, se vio que la estandarización de la escritura es un elemento importante en el proceso de enseñanza de la lengua y cuando la lengua se lleva a la administración de forma escrita, ¿no? Entonces, el proceso que había seguido la lengua vasca de estandarización, pues también salió reforzado cuando el gobierno vasco, constituido en 1980 y pocos, en el 83 ya oficializó para la forma escrita la forma de estándar del euskera. Una vez que ya tenemos un gobierno vasco que ha oficializado el euskera como una lengua cooficial del País Vasco, a partir de 1983 hasta nuestros días tiene lugar un proceso, vamos a decir, de afianzamiento, ¿no?, del proceso de enseñanza de la lengua vasca en el sistema escolar. Y a partir de aquí ya hay una colaboración bastante estrecha entre la iniciativa popular, porque todo lo que se ha descrito anteriormente era una cuestión de iniciativa de los padres y los profesores, con un esfuerzo inmenso por parte de los padres y de los profesores, con un esfuerzo terrible. ¿Por qué? Porque no había ayudas públicas hasta entonces, pero a partir de este momento, en 83, ya vamos a decir que la iniciativa popular esta, pues se coordina con las instituciones públicas, ¿no? Y ya hay un plan de revitalización de la lengua vasca acordado, aunque no esté financiado al 100%, pero por lo menos sí está acordado, ¿no?, en las cuestiones elementales, ¿no? Y a partir de 1983, pues ya la administración pública, no solamente en el modelo en la parte educativa, sino en todas las ramas que tiene la administración, abre la puerta al uso oral y escrito del euskera. Llegado este momento, la administración vasca dice, ya gestiona no solamente las ikastolas, que han sido un fruto de la iniciativa popular, sino también todas aquellas cuestiones relativas a la enseñanza que son parte de una estructura del Estado, de la sociedad, ¿no? Entonces, lo que hace en 1983 es determinar una ley que dice la enseñanza del euskera es obligatoria en todas las instituciones de enseñanza, tanto en las privadas como en las públicas, evidentemente también en las ikastolas, que ya lo era antes, ¿no? Y dicta que va a haber 3 modelos educativos que van a elegir los padres para sus hijos, que pueden elegir uno para sus hijos. Son aquellos que dice, hay un modelo de inmersión total, donde el euskera es el eje lingüístico de la escuela, para todas las enseñanzas. Otro en que dicen, que propone que sean tanto el euskera como el castellano
en un 50% los ejes vertebradores lingüísticos de la escuela, y el tercer modelo es el que dice, bueno, el eje de lingüístico de la escuela va a ser el castellano y el euskera va a ser una asignatura de 4 horas a la semana. También se inicia los procesos de las radios y de las televisiones públicas, y por iniciativa popular también hay ya periódicos íntegros en lengua vasca. Este proceso llevó a que los padres, poco a poco, fueron eligiendo los modelos, vamos a decir, de inmersión total o inmersión parcial para sus hijos en lo referente al sistema educativo. Y en la medida que era más visible el éxito académico de los bilingües, los padres cada vez fueron optando una decisión mayoritaria hacia los modelos de inmersión total o bilingües para sus hijos. Los datos que tenemos del año 2023, dando un salto, demuestran que el 80% de los jóvenes del País Vasco son bilingües equilibrados hoy en día. Quiere decir que se consideran que son capaces de hablar y escribir en euskera. Mientras que en la sociedad vasca solamente el 40% de la población conoce la lengua. De todas formas, en los distintos territorios del País Vasco la situación no es la misma. En Navarra la situación es más débil y también en el País Vasco francés. Voy a mostrar ahora unas tablas, van a ver ustedes unos gráficos, unas tablas en las que se ve cómo evoluciona la decisión de los padres de matricular a sus hijos en los modelos que he comentado antes, ¿no? Y pueden observar ustedes que entre 1983 y 2010, lo que muestro en este modelo, se ve que el modelo de inmersión total aumenta terriblemente, llegando hasta más del 60% de la decisión de los padres. También el modelo de bilingüe aumenta en un principio, pero luego se mantiene en torno a un 20%, y en cambio el modelo en que el castellano es el eje de la enseñanza y el euskera solamente en una asignatura de 4 horas, pues decae continuamente, ¿no? A partir del 2010, aunque no se vea aquí, todavía ha seguido ascendiendo fundamentalmente el modelo de inmersión total y disminuyendo los otros dos modelos. En la siguiente diapositiva que están viendo ustedes se muestran los datos de la encuesta sociolingüística realizada por el gobierno vasco en el 2021 y se refieren al territorio del País Vasco del Sur, es decir, sobre el que gobierna el gobierno vasco, ¿de acuerdo? Ahí pueden ver, son datos de la población mayor de 16 años y lo que mostramos en esta diapositiva son dos grandes grupos, el de 16 a los 24 años, los jóvenes de 16 a 24 años, y el de los mayores de 65 años, para compararlos. Ustedes pueden ver que en el grupo de 16 a 24 años el 75% de los jóvenes se consideran bilingües equilibrados en euskera y en castellano, mientras que un 16% dice que son bilingües en cuanto más bien a que entienden la lengua vasca, pero no la pueden hablar con gran fluidez, y un 10% se consideran monolingües españoles. Comparándolo con el grupo de mayores de 65 años, ven ustedes que prácticamente los datos son los contrarios, ¿no? Los opuestos, porque aquellos mayores de 65 años que se consideran bilingües equilibrados solamente son el 22% de la población, mientras que los que tienen la lengua vasca, vamos a decir, como que la reciben, que la comprenden, pero que no la usan, no la utilizan, son un 9%, y los que son monolingües castellanos son casi un 69%, ¿no? ¿Cómo es posible que siendo los padres y los abuelos en este caso, un 70% monolingües castellanos, los nietos sean un 74,5% bilingües equilibrados? Pues esto ha sido solamente posible gracias a la escuela, ¿no? Que ha sido la escuela el elemento vamos a decir, la escuela ha sido la institución que les ha dotado de la lengua vasca y de la cultura vasca.
No es posible de ninguna otra forma. Si los padres y los abuelos desconocen la lengua, no la pueden transmitir. En la siguiente diapositiva van a ver ustedes, la encuesta sociolingüística se realiza cada 5 años, entonces van a ver los datos de la encuesta sociolingüística y ven el número total de hablantes cómo va subiendo, ¿no? Aquellos que se consideran que son, vamos a decir, bilingües equilibrados. Esto quiere decir que el problema en el País Vasco el problema lingüístico referente a la lengua vasca está solucionado hoy en día en la actualidad. No, ni mucho menos. Los procesos de revitalización lingüística son procesos bastante prolongados en el tiempo y que requieren de varias generaciones, por lo menos, para llegar a una situación más o menos equilibrada. El País Vasco, por desgracia, todavía no estamos en esa fase. Estamos en una fase, vamos a decir, de afianzamiento, pero no estamos en una fase de resolución del problema, ni mucho menos, ¿no? Y hoy en día tenemos una serie de retos importantes, ¿no? Porque muchas veces el conocimiento de la lengua no implica su uso, y muchos de estos jóvenes que conocen la lengua y se consideran bilingües equilibrados, pues muchas veces no lo usan, ¿no? Porque las relaciones familiares pues han sido construidas en otra lengua que no es la lengua de la escuela en la que ellos han aprendido el euskera, ¿no? En diferentes territorios del País Vasco también la situación es distinta. Los datos que yo les he puesto son los datos de lo que venimos llamando Euskadi o el País Vasco, no son los datos referentes a Navarra ni los datos del País Vasco francés, pero también vamos a decir, se puede asegurar hoy en día que también en el País Vasco francés y en Navarra, pues el euskera está dando pasos importantes en su afianzamiento, ¿no? Uno de los retos más importantes que tenemos de cara al futuro son las políticas lingüísticas del Estado francés y del Estado español, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque tanto el Estado español como el Estado francés fundamentalmente lo que hacen es, vamos a decir, afianzar el español y el francés, es lo que pretenden en sus políticas lingüísticas prácticas. También otros de los retos que tenemos son los poderes económicos, judiciales y mediáticos, ¿no? Sobre todo voy a referir a los económicos y a los judiciales. ¿Por qué? Porque en ellos, evidentemente, pues las lenguas que están, según ellos, más extendidas son las que más valoran y las que más aprecian respecto, pues, a sus contrataciones y en su utilización diaria, ¿no? Y otro de los problemas que tenemos es la globalización cultural, como ustedes bien la conocen, y también el individualismo y el olvido de las raíces de las que venimos. Yo pienso que la construcción de la escuela vasca no es un modelo a imitar, es un referente que se puede tener en cuenta y del cual se pueden sacar aprendizajes tanto para la construcción positiva como para elementos que no hay que imitar de ella, ¿no? Espero que les valga esta primera explicación y sin más les agradezco mucho. Gero arte eta ondo izan.